Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor Jorge Gaona. ¿Cómo están? Ahí veo algunas caras conocidas. O algunos nombres conocidos al menos. Hola Sole, hola Cintia, hola Morela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Unos minutitos más. ¿Será Sí, que ya podemos esperar 5 minutos para que podamos Sí. dar inicio a la charla, por favor? Marco también está ahí. Hola Eli, ¿cómo estás? También ahí la veo conectada. Buenas noches, Jorge. Buenas noches Hola, con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. A todos. Vamos a iniciar entonces esta actividad. Verónica, ¿inicias tú? La inicio, creo que yo comienzo explicando. Y le has puesto de coanfitrión a Jorge para... Sí.
Y está de confitrión ya. Ok. Bueno, bienvenidos a esta actividad que forma parte de un grupo de actividades que se hace en la Maestría en Ciencias de las Matemáticas, el IREN, y bueno, como parte de las actividades también de la red Ritma de Perú, y claro, en conexión con la red iberoamericana, que estamos todos comprometidos desde la PUC Valparaíso y la PUC Perú. Agradecemos al doctor Jorge Gaona, quien va a presentar hoy día su exposición sobre el trabajo matemático. Aclaramos que el doctor Gaona es licenciado en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster y doctor en Didáctica de la Matemática por la Universidad de París, y actualmente trabaja como profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile. Agradecemos desde ya la gentileza de compartir con nosotros sus experiencias y sobre todo este tema tan importante sobre el trabajo matemático instrumentado. Dejo con ustedes entonces al doctor Gaona. Gracias, Jesús, y bueno, gracias por la invitación y a quienes están presentes. Voy a compartir pantalla ahora. Ustedes me dicen si se ve. Sí, sí se ve. Ya, entonces, bueno, hoy día voy a hablar del trabajo instrumentado y es, de alguna manera, está muy influenciado por el trabajo que hemos estado realizando ya, creo que ya llevamos más de un año, con Jesús y con Philippe Richard de la Universidad de Montreal, sobre precisamente el trabajo matemático instrumentado. Entonces, voy a tomar varias ideas de lo que hemos estado desarrollando ahí. Y la idea que o sea, la voy a aplicar sobre un tema concreto que son los números complejos. Y bueno, la idea, lo conversamos esto con Jesús, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero pasa que uno está ya, hay una oferta de charlas que ha crecido bastante, o sea, todos los días hay una charla interesante, o puede que no tanto, a la cual ir. Entonces, para que sea un poco más dinámico, lo voy a hacer en un formato que va a ser un poco taller. Entonces, primero voy a dar una idea de lo que hemos estado haciendo, y después, cuando haya que bajarlo o ejemplificarlo, lo voy a hacer mediante un formato donde ustedes puedan intervenir. O sea, intervenir y meter la mano en una plataforma. Espero que funcione, porque la tecnología tiene esa particularidad que falla cuando tiene que fallar. Entonces, el plan de la presentación es... por cierto, si me quieren, me van interrumpiendo, me van haciendo consultas o algunos comentarios durante la presentación. Primero voy a hablar del problema de la tecnología, de alguna manera de lo que nos estamos enfrentando hoy día, todas y todos como profesores. Algunos elementos teóricos que de alguna manera nos permiten enfrentarnos a este problema, y las preguntas de investigación y el marco teórico que estamos trabajando. Y después viene lo que les decía del trabajo práctico y algunos análisis de la implementación de esta tarea específica, y la discusión, y por último la referencia. La tecnología primero como una problemática multidimensional. ¿Y por qué multidimensional? Para mí el tema de la tecnología hoy día es como que hago un paralelo con el mito de Sísifo, bueno, que es de la mitología griega, pero que Albert Camus tomó como un ensayo filosófico. ¿Y por qué tomo este mito? Porque de alguna manera yo pienso que el trabajar con una o con varias tecnologías es como llevar esa piedra. Y hay algunos o algunas que dicen, se suben al carro de la tecnología y empiezan a subir esa piedra. Porque el mito de Sísifo dice que
A Sísifo lo condenaron a subir esta roca por una montaña, y la roca llega hasta la punta de la montaña, y esta roca desciende, y él tiene que bajar y volver a subirla por la eternidad. Ese es un castigo que recibió por acercarse a un conocimiento y que estaba solo dado para los dioses griegos. Entonces, ¿por qué yo pienso en esto para la tecnología? Porque de alguna manera cuando nosotros decidimos utilizar un software, digamos, GeoGebra, que me imagino que varios de ustedes conocen, o algún otro específico, hacemos todo un trabajo para aprender sobre este software. Y de alguna manera estamos subiendo esta montaña. Y llega un momento en que el software se actualiza, o cambian una versión, o aparece un software que de alguna manera deja obsoleto al anterior, y es como que esta roca se vuelve a caer y la tenemos que volver a recoger. Y bueno, también hay profesores y profesoras que simplemente dicen, yo no pienso subir esta roca y no voy a trabajar con tecnología, pero la pandemia particularmente obligó a muchos y a muchas que no querían nada con la tecnología a usar muchas herramientas que hasta probablemente hace un par de meses no conocían, y a mí también me pasó. O sea, tuve que aprender una serie de tecnologías que no conocía. Entonces, de alguna manera uno está todo el rato subiendo esta roca de aprender la tecnología. Entonces, ese es un primer problema. Cuando yo estaba preparando un curso para pedagogía matemática sobre tecnología, se me ocurrió preguntar en unos foros o sea, en unos grupos de Facebook, de profesores de matemática en Chile, profesores de matemática en Colombia, profesores de matemática en Perú, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los software que utilizaban en matemática? Y bueno, aquí no se ve mucho, pero si yo agrando acá, aquí está la lista. Y me imagino que varios de esos ustedes los conocen y otros no. A mí me pasó lo mismo. Yo algunos los conocía y otros me enteré ahí qué era lo que hacían. Pero finalmente lo que uno puede ver es que la oferta de software es gigante. Y lo que hacen estos software, si uno los clasifica de esta forma, geometría estática, evaluación en línea, escritura, hojas de cálculo, geometría dinámica, estadística, programación, gráficas 3D, cálculo numérico, gráfica 2D, cálculo simbólico. Entonces, son variados los software y no hay ningún software que lo haga todo, y distintos software hacen distintas cosas. Entonces, hay una oferta de software que también es parte de este ecosistema de la tecnología. Entonces, frente a esta oferta de software surgen varias preguntas que son prácticas. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la formación de profesores. ¿Cuál es elegir para la formación de los profesores o para el ejercicio de la profesión? ¿Y con cuáles criterios elegirlos? Por ejemplo, uno podría elegir los más potentes, lo que eso signifique, los más populares, los más accesibles, los que conoce o le gustan al formador o formadora. Entonces, es una pregunta que se tienen que hacer todas las carreras que están formando profesores hoy día. ¿Cuál es elegir y cuáles son los criterios por los cuales se eligen esos software? Y obviamente hay otros problemas asociados a la tecnología que tienen que ver con las condiciones. Por ejemplo, con qué recursos, ya sea materiales, formativos y temporales, cuentan la institución, los alumnos y los profesores. ¿Y qué es lo que espera la institución que los profesores y profesoras hagan con esos recursos? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, una primera problemática que nosotros podríamos pensar es el tema del acceso. Durante el año 2020, el Mineduc hizo un informe donde mostró que en promedio solo un 27% de los estudiantes del quintil más pobre tenía acceso a las clases en línea, porque muchas se desarrollaron en línea el año pasado en Chile, mientras que un 89% del quintil más rico lo hacía. Entonces, de alguna manera, hay desigualdades que nosotros en nuestros países latinoamericanos se van reproduciendo en las distintas esferas de la sociedad, y particularmente la educación es donde también se reproducen un montón de esas desigualdades. Y por otra parte, otra condición que es bastante interesante actualmente es el acceso de los estudiantes a nuevas tecnologías que los profesores no controlan, sobre todo en el caso del trabajo en línea. Entonces,
tenemos varias de estos elementos, las condiciones que están fuera de la sala de clase hoy día, porque finalmente hoy día como que no hay una línea clara de separación entre la vida personal y la vida académica o laboral, porque muchos de nosotros estamos trabajando y estudiando desde la casa. Entonces, no sé si ustedes conocen, me gustaría que escribieran aquí en el chat, si conocen Photomat. Ahí Soledad dice que sí. Sí, y Jorge dice que sí, que lo conoce. Photomat, sí, también Morela lo conoce. Lourdes no lo conoce. La verdad es que a mí, desde el punto de vista tecnológico, es una tecnología que me ha impresionado mucho, porque, por ejemplo, piensen en ese sistema de ecuaciones que está ahí, que es un sistema de ecuaciones no lineal, y donde uno lo que hace es sacarle una foto al problema, y lo que lanza es esto. Y me da las soluciones, me da el mostrar paso a paso, y también si uno baja, lo que te muestra es la gráfica de las curvas asociadas. Y te muestra gráficamente cuáles son las soluciones. Si uno empieza a presionar estos botoncitos de mostrar los pasos para resolver, te da la solución paso a paso. Dice, para resolver la ecuación, sustituye el valor de y. Después se resuelve esa ecuación, donde los resultados son estos. Sustituya después en la otra ecuación, resuelva la ecuación para y, y te aparece esta solución de acá. Entonces uno puede ir apretando los botoncitos uno por uno hasta que llega a la solución. Entonces, de hecho, ustedes lo pueden instalar en sus celulares, es gratuita, y se llama Photomat. La voy a escribir acá en... Y hace la mayoría de los problemas rutinarios que se pueden hacer en el colegio, ¿no? Y también de los que se hacen en la universidad. Entonces, por ejemplo, uno podría preguntarse, bueno, hay profesores que lo conocen, otros que no. ¿Los estudiantes conocen este software? Esta encuesta se hizo a distintas instituciones de educación superior al comienzo de este año, del 2021. Entonces, a mí me gusta llamar a esta diapositiva, dime tu edad y te diré qué aplicación tienes en tu celular. Porque, por ejemplo, si vemos a los jóvenes de 17 a 20 años, se les preguntó por Photomat, GeoGebra, ninguno u otros. Entonces, el u otros, como fue marginal para que se viera de manera más clara este gráfico, lo eliminé. Entonces, entre 17 y 20 años, que fueron 268 personas la encuestada de estas instituciones, casi el 70% conoce Photomat. O sea, 7 de 10 estudiantes lo conocen. GeoGebra, un poquito menos de la mitad, y ninguno, solamente el 20%. Cuando el rango sube entre 21 y 25 años, está un poco más pareja las tres, y cuando son entre 26 y 35 años, la mayoría no usa ninguno. Entonces, el conocimiento que se tiene de este software en particular, que es muy popular entre los estudiantes, es relativamente nuevo, y entre más jóvenes más lo conocen. Entonces, esto también es parte del ecosistema de la tecnología. Bueno, y uno se pregunta, ¿y qué pasa con los más pequeños? No sé si voy a activar el audio. Compartir pantalla, compartir sonido, compartir. Eso es una grabación que hizo una mamá en Estados Unidos sobre un niño que le preguntaba a Alexa, que es un asistente por voz, una tarea. Entonces, de hecho, yo particularmente aquí en la casa a nuestra hija le regalaron uno de estos, una Alexa, y yo, para ver qué tan bien funcionaba, hasta le pregunté por una integral.
y me la dice. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Y me dice un tercio de x al cubo. Entonces tenemos, finalmente hay toda una tecnología disponible hoy día para los estudiantes que resuelven problemas que uno podría decir que son rutinarios, pero que, por ejemplo, uno también se podría preguntar por qué es tan popular este software en los estudiantes que vienen recién saliendo del colegio y que se incorporan a la universidad. Mi hipótesis, y ahí estamos levantando algunos datos para responder esa pregunta, es que es popular porque es útil, y es útil porque la mayoría de los problemas que pueden resolver, ya sea en sus evaluaciones, en sus trabajos, es posible resolverlos mediante una foto. ¿Ya? Entonces, bueno, la pregunta es la que les comentaba, ¿por qué estos softwares son tan populares? Y si uno se pregunta, ¿hay integración de tecnología en la actividad matemática escolar? Yo a priori diría que sí, porque, por ejemplo, si el 70% de los estudiantes está usando un software matemático para hacer algo matemático, yo diría que sí hay integración de actividad matemática en la actividad matemática. Pero uno también se podría preguntar, ¿cuál es el trabajo matemático que realizan los estudiantes? Porque, por ejemplo, este niño que le preguntaba a Alexa cuánto era 5 menos 3, de la forma que utilizaba ese software era sabiendo hacer la pregunta, o sea, haciendo una conversión desde el registro escrito a un registro oral, que es una actividad matemática, pero probablemente no es la actividad matemática que esperaba la profesora o el profesor que le dio esa tarea a ese niño. Entonces, en este tipo de software, y bueno, así como este software está Wolfram Alpha, está Symbolab, y que están todos disponibles en línea y gratuito hoy día. O sea, ustedes se meten a un navegador y ustedes pueden abrir y resolver una serie de problemas matemáticos que algunos son bastante complejos matemáticamente, pero te lo resuelve con solamente ingresarlo. Entonces, la pregunta es, dado todo este contexto, ¿qué y cómo evaluamos en estas condiciones? ¿Qué matemática realizan los estudiantes a partir de una tarea que propone un profesor o profesora, como el caso del niño que utilizaba ya sea Photomat o utilizaba Alexa? Y uno se pregunta, bueno, ¿se usan o se ignoran estos nuevos software? Bueno, ignorarlo es lo más sencillo a priori, porque finalmente hay profesores o profesores que dicen, no, ese no es mi problema, y si el estudiante lo usa es cosa de él, pero finalmente es como taparse los ojos. Y si no se ignoran, ¿de qué manera los podemos utilizar? O simplemente es como la batalla de Uber contra los taxistas, donde nosotros los profesores de matemática vendríamos siendo los taxistas y estas aplicaciones vendrían siendo Uber, también es una posible respuesta. Y, por ejemplo, los que están trabajando en formación de profesores y profesoras, ¿qué herramientas o posturas se les presenta a los profesores que están saliendo este año de la Escuela de Pedagogía para afrontar o usar estos nuevos programas? O sea, en muchos de los lugares donde nosotros trabajamos se están formando profesores. Y este año están saliendo profesores y los estudiantes tienen acceso a esa herramienta. Entonces, ¿cuál es la postura que le da la escuela que los está formando, la universidad que los está formando frente a este tipo de tecnología? Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que este tipo de tecnología lo que hace es banalizar el saber enseñado. Chevalier en el año 85, y no refiriéndose a la tecnología, dice, por una parte, el saber enseñado debe ser visto por los sabios como suficientemente próximo del saber sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera lo que se enseña tiene que estar cerca de lo disciplinar, en este caso, por ejemplo, de la disciplina matemática. Y al mismo tiempo, el saber enseñado debe aparecer como suficientemente lejos del saber de los papás, al menos de las clases que su formación social es como alta en materia de educación. Es decir, se está pensando en las clases media alta, entonces el saber enseñado tendría que estar suficientemente lejos del saber de los padres para que los papás digan, bueno, yo esto simplemente no lo enseño porque no tengo tiempo. De hecho, particularmente el caso de Photomat, lo interesante es que ese software lo desarrolló
un papá informático que quería ayudar a su hijo con las tareas. Entonces, Chevalier dice que el saber enseñado tiene que estar cerca del saber sabio y lejos del saber banalizado, pero a su vez que el saber en general se va envejeciendo o se va banalizando. Entonces, desde mi perspectiva, estos software banalizan el conocimiento matemático porque dan acceso simplemente mediante una foto a un conocimiento más allá de que alguien lo entienda o no, a algo que antes estaba solamente reservado para los profesores de matemáticas particularmente. Entonces, en síntesis, como parte de esta problemática multidimensional, ¿cómo y cuál es matemática enseñar para enseñar, aprender o evaluar con tecnología? Esa era una pregunta que, bueno, se ha estado desarrollando por muchos años en la investigación en educación matemática, y había muchos que eran de la idea de sin tecnología, pero particularmente la pandemia, como que aquellos que decían sin tecnología, tuvieron que subirse de manera casi obligada al carro de la tecnología, no necesariamente tecnología para enseñar a aprender matemática, pero plataformas, Zoom, esto o lo otro. Entonces, como que por eso le puse esa rayita, porque pareciera ser que esa pregunta hoy día no es posible ni siquiera hacérsela, dadas las condiciones en las que estamos. Y yo diría que la pregunta se cambia hoy día un poco y uno se preguntaría cómo y cuáles matemáticas enseñar, aprender o evaluar a pesar de la tecnología, es decir, a pesar de esta tecnología. Entonces, esa es como la problemática que quiero plantear. Entonces, bueno, para enfrentar esta problemática, creo yo que una forma de quizás hacerlo es a través de algunos elementos teóricos. Entonces, particularmente con la idea de la aproximación instrumental. La aproximación instrumental tiene su origen en los trabajos de Rabardel en psicología cognitiva, no estaba, incluso era psicología cognitiva del trabajo. Si uno lee el trabajo de Rabardel del 95, él no estaba ni pensando en educación ni pensando en matemáticas particularmente. Y en didáctica, estos trabajos fueron adoptados primero por Luc Truch en el 96, desde una perspectiva cognitiva. Él trabajó con la idea de la aproximación instrumental más los campos conceptuales, y desde una perspectiva más bien institucional con la aproximación instrumental más la teoría antropológica de lo didáctico por Michel Artigue y Jean-Baptiste Lagrange principalmente. Y en tecnología ha sido adoptado por diferentes autores y en diferentes líneas. Por ejemplo, Abu Blanchard, que trabaja en el laboratorio el de AER, ella, por ejemplo, toma la teoría instrumental y trabaja un marco teórico que se llama génesis de uso. El mismo Truch tiene todo esto de la orquestación instrumental, ahora la génesis documental, y bueno, con Jesús y Philippe estamos trabajando en también una perspectiva instrumental, pero desde el ETM. Entonces, hay distintas líneas de trabajo sobre la aproximación instrumental. Y de hecho, si ustedes quieren ver un desarrollo histórico de esto, hay un proyecto del ICMI donde varias y varios profesores galardonados con el premio Felix Klein o el Freudenthal dan unos cursos en línea que están disponibles hoy día, y por ejemplo está particularmente el de Michel Artigue, que ella habla del desarrollo histórico de la génesis instrumental. Entonces, bueno, la aproximación instrumental, independiente de sus variantes, la idea es, hay un instrumento que es la composición entre un artefacto y los esquemas de uso. Entonces, cuando estuvimos revisando la literatura, se constata que se define artefacto, pero se define de manera general. Por ejemplo, dice, puede ser no necesariamente físico y es un objeto que es usado como una herramienta, según Rydberg el 2010. Pero no se definen los artefactos digitales propios del hacer matemático. Por ejemplo, en este libro que es del 2010, que es el segundo gran estudio ICMI que se hizo sobre la tecnología,
aparece la palabra artefacto 58 veces, la palabra artifact, que es como su versión más gringa, 108 veces, instrumental 59 veces, etcétera, etcétera. Pero no se hace una distinción entre videos y audios o software propios de matemáticas como GeoGebra, hoja de cálculo, sistema de cálculo simbólico. Es decir, cuando se habla de génesis instrumental, pareciera ser que la génesis instrumental no es que sea lo mismo, pero de alguna manera no se hace la distinción cuando es con un audio, como les decía, o con un video, que con un software que haga algún trabajo matemático. Entonces, para el trabajo que estamos haciendo, tomamos la idea de máquina matemática de Bartolini y Machetto, que define una máquina matemática a partir de, este un libro que habla sobre la máquina matemática del Renacimiento. Entonces, lo que ve en común en estas máquinas matemáticas es que tiene como idea fundamental que al resolver un problema obliga a un punto, un segmento, una figura, sostenían un soporte material a moverse en el espacio y seguir una transformación siguiendo exactamente una ley matemática determinada. O sea, de alguna manera aquí aparece la idea de que la máquina, en este caso la máquina matemática renacentista, ejecuta un proceso, pero intenta respetar alguna ley matemática específica. Entonces está esta idea de lo ejecutable con ciertas características o condiciones. Y además está en un soporte material que da sus propias condiciones. Entonces uno quiere que cumpla una ley matemática, pero por otra parte tiene las condiciones materiales que de alguna manera puede que lo dificulten o lo limiten, etcétera, etcétera. Entonces, veamos algunos ejemplos de máquinas matemáticas. El caso de la elipse, que es, de hecho, es una forma en que cuando uno ve la elipse la definen y además uno puede crear esa máquina matemática de manera bastante sencilla, anclando dos estacas en el suelo, que son los focos, y a partir de eso tensa una cuerda. Entonces esta suma es constante y esa mano, de ahí lo que dibuja es una cuerda. Entonces es una máquina ideada en 1646. Otra es, esta es la denominada mecanismo de Wald, que es una brújula rectilínea, que puede obligar a una de sus puntas a recorrer una trayectoria rectilínea. Porque de hecho este es como ya se transforma en un problema filosófico. ¿Cómo yo construyo la recta de la nada? Entonces, la recta en la geometría euclidiana se construye a partir de una regla. Eso quiere decir que yo ya asumo la existencia de la regla. O sea, perdón, yo asumo la existencia de la recta. Entonces, ¿cómo se podría construir a partir de una curva una recta? Eso es básicamente el problema. Y de hecho, resolver ese problema, que en realidad era un problema filosófico, de alguna manera dio los indicios para el funcionamiento de algunas máquinas de vapor. Y también está la máquina para llevar la contabilidad en el imperio inca y que se denomina Quipu. Y bueno, aquí está la referencia de quien habla acerca de ella. Entonces, pensamos definir el software para enseñar o hacer matemática como máquina matemática. Entonces, los softwares son máquinas matemáticas más complejas que guardan la siguiente relación con las matemáticas antiguas. Ejecutan un proceso e intentan conservar propiedades matemáticas. Entonces, de alguna manera las entendemos conceptualmente como una evolución de ellas. Y de hecho cuentan con una inteligencia histórica. La inteligencia histórica es un concepto que lo leímos en los trabajos de Radford. Hay un artículo del 2014 que habla sobre los artefactos. Y él plantea que finalmente los software o los artefactos, en general los artefactos, pero particularmente los software que son disciplinares, están construidos en base a una epistemología que es el resultado de un largo proceso de construcción intelectual, que lo desarrollan e intentan plasmar en un sistema informativo. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen este símbolo, ¿cierto? Es el símbolo de GeoGebra. Y de hecho, ese símbolo de GeoGebra es a su vez un comando.
Entonces ese comando, cuando uno lo presiona, lo que te dice es, si yo cliqueo sobre el plano cartesiano 5 puntitos, que no sean colineales, lo que pasa por ahí es una única cónica. Bueno, eso en realidad es el resultado del teorema de Pascal, que fue publicado en 1640. Entonces, de alguna manera, el GeoGebra, incluso su icono y uno de sus comandos, que ejecuta un proceso, en realidad lo que está plasmando es este teorema, con toda la... con algún grado, obviamente, de inexactitud en relación a los valores numéricos que toma. Y por otra parte, esta idea de la inexactitud tiene una validez epistemológica relativa. Es decir, intentan plasmar un objeto matemático fielmente a la idea de matemático, pero de alguna manera la arquitectura finita implica que hay la fidelidad de algunos conceptos es imposible. Y, por ejemplo, pensemos en el ejemplo del comando aleatorio entre, que está en Excel, en GeoGebra, bueno, y en cualquier otro software que tenga algo de matemáticas, está presente. Entonces, este concepto fue la idea de algoritmo, o sea, de aleatorio, fue definido inicialmente por Kolmogorov, pero aún es un asunto de debate. De hecho, hay este artículo de Lanzmann que habla en física sobre qué es lo que es lo aleatorio. Pero finalmente los computadores producen cosas que son aleatorias, pero en realidad lo que producen son números que se llaman pseudo aleatorios. Y hay varios algoritmos que funcionan para ello. Por ejemplo, el de von Neumann o el de Matsumo Nishimura. Pero por otra parte, si estamos en un contexto de enseñanza, uno se podría preguntar de qué manera afecta que en realidad no sea un número aleatorio el hecho de que yo trabaje con una simulación donde yo digo, bueno, vamos a usar el comando aleatorio, eso por un lado, y por otro lado también es un problema que se podría decir que ya es más bien del ámbito científico, que hay varios experimentos que necesitan realmente de cosas aleatorias o de números aleatorios. Y uno de esos, hay un proyecto que se llama random.org, que es una página que va generando números aleatorios a partir de la codificación de la contaminación atmosférica, por ejemplo. De tal manera de asegurarse de que los números que se generan sean realmente aleatorios. Entonces, hay una propuesta de definición que es la que estamos trabajando con Jesús y con Philip. Hemos definido un artefacto digital para hacer, aprender o enseñar matemáticas como un conjunto de proposiciones que tiene un carácter ejecutable por una máquina electrónica que es portadora de una inteligencia histórica y una validez epistemológica relativa. El artefacto digital puede ser una máquina matemática o incluir varias máquinas matemáticas. Entonces, esa es la definición que nosotros estamos proponiendo en este trabajo, que ya esperamos pronto salga. Y a partir de toda esta definición hay una pregunta general de investigación. Dada una tarea en o con un artefacto digital, ¿por qué hago esta diferencia en o con? Porque, por ejemplo, podría ser que la tarea en sí misma esté embebida en un artefacto digital, o puede ser que la tarea no esté en un ambiente digital, pero yo les digo, toma este artefacto digital para solucionarlo o solucionarlo parcialmente. ¿Cuál es el trabajo matemático que se produce? Entonces, aquí está esta idea de la matemática instrumentada. Y la pregunta particular de investigación que vamos a mirar ahora en este rato, lo que queda de la charla, es cuál es el trabajo matemático a partir de una tarea sobre números complejos en un entorno virtual y en clase en línea. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta el momento como que ha sido bastante seria la exposición. Entonces, para distender un poco el ambiente, bueno, vamos a trabajar obviamente con el espacio de trabajo matemático, que se articula mediante estos dos planos y mediante tres dimensiones, la dimensión semiótica, instrumental y discursiva. Después vamos a ver bien cómo leemos estas dimensiones en el trabajo específico que estamos haciendo. Entonces, para distender un poco el trabajo, o para hacerlo un poco más práctico, vamos a hacer un pequeño taller. Pero primero yo les quiero mostrar que nosotros estamos, o yo estoy trabajando bastante en el diseño de tareas
mediante este ciclo. Entonces, hace el 2015 salió un estudio ICMI sobre el diseño de tareas, que se llama Diseño de Tarea de la clase de matemática. Y, por ejemplo, ahí muestran una relación estrecha entre el diseño de tarea y algún marco teórico que guíe, que dé principios para el diseño de esas tareas. Entonces, de alguna manera, nosotros cuando diseñamos tareas esperamos, desde el marco, mirando este marco teórico, tener algunos objetivos. Por ejemplo, mi objetivo es que se desarrolle la génesis semiótica, o mi objetivo es que se desarrolle la génesis instrumental, o la discursiva, o dos de esta, o una combinación, o yo quiero que exista tal o cual circulación. Entonces, primero, el diseño de la tarea parte porque hay un objetivo y ese objetivo de alguna manera está influenciado por el marco teórico. Y después de eso se define la tarea misma, que está compuesta por un tipo de tarea, por los objetos o herramientas matemáticas involucradas, y por el contexto sí que existe. Por eso esto aparece con línea punteada, porque puede que una tarea tenga un contexto matemático o no. Luego de eso, esto es un esquema teórico que a veces uno pasa directamente al soporte digital, pero uno lo podría ver por separado, y esa separación permite, por ejemplo, ver cuál es el aporte o el no aporte de la tecnología. Uno podría pensar que hay una transposición informática hacia un soporte digital, y uno, por ejemplo, podría, o no necesariamente digital, por ejemplo, aquí pongo como alternativa, uno podría ir hacia el papel, o sea, diseñar la tarea solamente en papel, diseñar la tarea en o con artefactos digitales, o diseñar la tarea en o con material concreto. Si pensamos en artefactos digitales, que es lo que nos vamos a centrar en lo que queda de la charla, uno podría pensar en una tarea con validación automática o sin validación automática. Y ahí a su vez hay una serie de componentes que están adentro, como el enunciado, el sistema de entrada, el sistema de evaluación, el sistema de feedback. Y en el caso de que no tenga validación automática, solo el enunciado y el sistema de entrada. Ahora, esto es como un esquema general, y después, una vez que uno diseña la tarea, uno se vuelve a preguntarse, bueno, ¿cuál es el trabajo matemático efectivo que se desarrolla? Porque uno siempre diseña tareas con una intención, pero después esa intención a veces se plasma, a veces no, a veces es más de lo que uno esperaba, a veces menos, y particularmente a nosotros nos interesa saber cuál es el trabajo matemático que se ejecuta efectivamente. Entonces, quiero que vean ese meme y díganme si se entiende el chiste. Ahí me pueden escribir por el chat si se entiende o no. Jesús dice que no lo entiende. ¿Alguien lo entiende? O incluso de los ¿Puede profes. referirse, doctor Jorge? Dale segundo, dale. Sí, doctor Jorge, según la imagen que yo puedo ver es que la respuesta 3 es la que, si a un alumno le colocas ese ejercicio, creo que sería lo que la mayoría diría. Tal vez muy pocos quizá puedan decir que es -3, y a casi nadie, pues 1 o 2 quizá puedan llegar al complejo que está en el fondo, ¿no? Es mi opinión. Exactamente. De hecho, por ejemplo, este meme se usa bastante para, de alguna manera, mostrar, bueno, aquí la mamá está tomando en cuenta a la hija, mientras el hijo mayor se está ahogando, y ya definitivamente en el fondo hay alguien que está completamente ahogado, que son los olvidados. Entonces, claro, en esta solución, o sea, cuando en esta ecuación, la solución que siempre pescan es a 3, o toman en cuenta, y a la que algunas veces quizás toman en cuenta a -3, como dijo Segundo, y a las que ya definitivamente no se toman en cuenta nunca, pero no es tan solo de los alumnos, también de los profes, porque obviamente no siempre se enseñan los números complejos. La otra ya están como medias olvidadas. Entonces, con las soluciones complejas es que vamos a hacer este trabajo, porque uno de los temas que, por ejemplo, nosotros tenemos que ver
en primer año en la universidad con los estudiantes. ¿Ya? Entonces, para eso, yo les voy a dar acceso a una plataforma, pero necesito primero que se vayan enumerando a partir del número 2. Alguien se anote con el 2, otro con el 3 y así sucesivamente acá en el chat, por favor. Ahí ya, Isabel, el 3, 2, el 4, 5. Si se repite un número, elijan un número que venga después. ¿Alguien más que se quiera anotar? Ya, ahí ya hay varias que se anotaron. Entonces, yo les voy a poner este enlace en el chat. Y ahí les va a pedir un nombre de usuario. Entonces, el nombre de usuario es participante. Voy a revisarlo primero porque ya esto lo hice hace varios días. A ver. A ver. Primero les voy a copiar esto en el chat. Esperemos que esto resulte. Uno siempre está nervioso en esta parte porque a veces no resulta la cosa. Y entonces está esta página y ahí está. Ustedes, si por ejemplo, Marco eligió el 15, ¿cierto? Entonces el nombre de usuario de Marco es participante 15. Y la contraseña es la misma, es decir, copio esto y accedo. Y ustedes accedan a esto de acá. Entonces yo voy a salir de como participante 15 y así cada uno ingresa con su nombre de usuario. Y la contraseña es la misma. Por ejemplo, Isabel, ¿cuál es tu número? 3. Entonces, tu nombre de usuario es participante 3 y tu contraseña es la misma, participante 3. Y voy a activar edición y voy a ocultar esto porque en realidad todavía no nos interesa esto. Y desactivar edición. Entonces, ustedes lo que ven es este que está ahí. Entonces, les pido que ingresen a este cuestionario. Ustedes cuando ingresen, bueno, aquí les dice realizar un intento, creo que esa es la palabra que utiliza, y aquí hay un botoncito que ustedes lo presionan. Y a partir de eso ustedes pueden comenzar a responder la pregunta que aparece. Así que les voy a dar un rato y si, por ejemplo, este tema no lo han visto hace mucho tiempo y no lo recuerdan, me dicen y yo les puedo dar algunas ayudas para trabajar en él. Por ejemplo, si no lo recuerdan, podrían, por ejemplo, utilizar la calculadora GeoGebra que está en línea, o si ustedes la tienen instalada en sus computadores, o quizás podrían utilizar Wolfram Alpha, que es otra máquina matemática, o Photomat, si es que lo tienen disponible. De acuerdo a lo que a ustedes les aparece. Entonces, a ustedes les debería parecer algo más o menos así. Y díganme si pudieron entrar o no.
Soledad si pudo. Y si alguien tiene problemas para ingresar, me avisa. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo podría usar Photomat en este problema? Más bien es como yo le digo, bueno, si quieren usar Photomat, usen Photomat, pues no hay ningún problema. Si quieren, úsenlo, pues a ver si son... No sé cómo dicen ustedes en Perú, pero nosotros decimos si son tan choros, úsenlo. ¿Cómo dicen ustedes? Disculpe, son- profesor Jorge, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, por supuesto. Por favor, he ingresado, pero me aparecen los números de los participantes, incluido el número mío, pero no puedo accesar a lo que usted está mostrando. No sé cuál ¿Cuál, opción. cuál es tu número? 14. Y entonces voy a escribir participante. par- Participante 14. ¿Y te aparece esto? A ver. Porque aquí te tienes que meter. Y ahí te aparece. Ah, ok, ok. Gracias. Era cuestión del explorador. Ya, gracias, muy amable. Esta la voy a ocultar también. Para mostrarla después. Tan mosca, dice eso también. Tan mosca. A ver si son tan mosca, usen Photomat acá. Por ejemplo, aquí yo veo que hay 13 intentos. O sea, que hay 13 personas que han ingresado. Eh, a ver si me logro conectar. Parece que no me voy a poder conectar formal. Bien, ahí participante 8 del taller. Y lo tuvo parcialmente correcta a ese participante 1.
No resultó esto, no importa. ¿Cómo van? Mal, dice la Sole. Ya vos, profesora Soledad, por Dios. Use Photomat si quiere. ¿Y el resto cómo va? ¿Quién es, ¿quién es el o la participante número 8? Está por ahí, invoco a la participante o al participante número 8. ¿Quién es? Ah, pueden meterse a todo esto, lo que lo hayan intentado alguna vez a partir del feedback. Pueden intentarlo nuevamente. Susana. Y te conectas desde Argentina porque veo que tu correo es .ar. Ah, mira. Ya, pues Perú, Chile. Una colega argentina resolvió bien el problema. Ah, mira, el participante 19 del taller también la resolvió parcialmente correcto. Voy a revisar la respuesta de Susana, que dio esta como respuesta. Esa es una respuesta que dio. Y ahí aparecen otras formas de solucionar. Quiero revisar también, ¿quién es participante 19? Y aquí lo resolvió parcialmente correcta, así que lo vamos lo vamos a mirar. Muy bien, vamos a ver esta respuesta. Ustedes están viendo lo que yo proyecto, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? Ya, mira, aquí dio una respuesta aproximada. Y el sistema le dijo, bien, tu respuesta es una buena o sea, es una aproximación del valor exacto. Al reemplazarla en la ecuación puedes ver que si elevamos esa solución al cubo, da esto, que no es igual a 2. ¿Ya? Y ahí aparecen las soluciones exactas. Voy a actualizar de nuevo. Ya obviamente por una cuestión de tiempo, vamos a comenzar ahora la discusión suponiendo que ya dimos un tiempo adecuado para que cada uno lo intentara, viera alguna solución. Y le voy a preguntar, ¿quién es participante 19? No sé si ya lo dijo. Profesor, ¿Quién dijo yo? profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién? Ahí con esa raíz de 106 hay diferentes formas de expresarla, ¿no? Exactamente. Y entonces yo marqué una, pero estaba en función de raíz cúbica de 2 y raíz de 3, entonces ahí el sistema no la marca. A ver, ¿qué participante eres tú? El 13, profe.
¿13 Sí, o 3? Voy a poner participante aquí 13. Esta. La vamos a mirar. Ah, lo que pasa es que lo que pide es la solución marcada en rojo y tú ingresaste las 3 soluciones. Entonces, la idea es que acá, de las 3 soluciones que hay, tú te puedas distinguir cuál es la que está marcada en rojo. Por eso te la coloco mala. De hecho, puedes ingresar de nuevo e intentar responderla nuevamente. No, no. O sea, por el momento no. Porque lo que me interesa ahora es discutir sobre, por ejemplo, Susana, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué fue lo que hiciste? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, mucho Pensé gusto. que tenía que ser un polígono regular y me fijé cuál era el vértice, ¿no? Por lo que se hablaba de las raíces cúbicas. Y entonces, bueno, para ubicar ese ángulo tenía que ser 2π/3. Ya, entonces, tú hiciste un razonamiento geométrico para poder determinar cuál era el valor que estaba acá. Exacto. ¿Es eso? Perfecto. Y bueno, la ubicación de las coordenadas y sus... Ah, lo hiciste simplemente aplicando trigonometría, ¿cierto? Exacto. ¿Y Sí, por qué sí, sabías que era raíz cúbica de 2 aquí al comienzo? que conozco ese ángulo para que dieran las cuentas, si me diera 2, era la manera de resolverlo, ¿no? Perfecto. Ya, ¿alguien intentó usar la calculadora de GeoGebra? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a la calculadora le coloco eh, resolver o resuelve, porque resuelve ecuación? En este caso es x al cubo igual 2. Fíjense que me da x, me da como solución solamente la real. No sé si alguien lo intentó hacer acá. Aquí, bueno, aquí escribirlo en inglés, sol x al cubo igual a 2. Si uno presiona en Wolfram alfa, por ejemplo, me tira esa solución. Y por otra parte me marca estas soluciones que están acá. O sea, me entrega un montón de información que no sé si es tan sencilla de interpretar. No sé quién es participante de 19 para que nos cuente cómo fue que lo hizo, porque dio una solución aproximada, que es esta que está acá. Participante 19 aquí. ¿Cómo obtuvo esos valores? Ya, pues no me dejen hablando solo. ¿Qué profesor. está apareciendo en mi clase? ¿Sí? Sí, profesor. Yo no soy el 19, soy el 13 otra vez, pero usted es Simbolab y Perfecto, arroja sí. las 3 soluciones. Símbola. Y aquí me da Z. Hay un problema ahí, profe, con Simbolab, porque hasta hace algunos años uno podía ver las soluciones de manera detallada, paso a paso, pero ahora te pide ahí que pases la tarjeta antes de Claro. mostrar los pasos, y ahí se complican las cosas. Y fíjense que aquí es interesante porque aquí plantea las soluciones. Z es igual a raíz cúbica. Ah, pero puse 3 y en realidad es 2. La raíz cúbica de 2 menos la raíz cúbica de 2, la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 3 partido por 2, y me entrega esa de acá. Entonces, por ejemplo, si de partida uno puede ver que distintos software de matemática dan distintas respuestas. ¿Alguno sabe cómo, por ejemplo, calcular las raíces complejas de un polinomio en GeoGebra? ¿Alguien alguna vez ha usado ese comando? Hola.
Hola, sí, ¿quién Isabel, habla? Isabel. participante 3. Yo 3. metí los valores en la calculadora Casio, en ¿En la cuál? Classwin. ¿Es una También me línea han o una salido etiqueta? los valores, pero ya no pude ingresarse, no sé por qué. No pude Eh, ingresarlo. ¿Y esa es en línea también? ¿O la tienes tú en tu mano? Acá las tengo las respuestas. Bueno, me sale la primera 1,25, la segunda 0,63 con 2 decimales, ¿Mm? más 1,09i, pero porque salen un montón de decimales. Ya, Y perfecto. la Entonces, otra ¿ya y la otra es? es 0,63 también, aproximando, menos 1,09i. Ya. Y mira, por ejemplo, Mayra dice cogiendo los pares ordenados nada más. ¿Qué quiere decir eso? Si interpreto bien lo que hiciste fue, Mayra, tú eres la misteriosa participante 19. Si es así, fue haciendo una lectura del plano cartesiano. Entiendo que hiciste eso. Si fuese posible, sería mejor que si nos pudiese hablar en el micrófono, em, para que nos cuentes cómo fue que lo hiciste. Sí, profe. ¿Aló? Sí, te escucho. Gracias, profe. La verdad a mí me pasaron nomás el enlace y no soy de la maestría. Una compañerita me pasó el enlace. Pero yo en verdad le decía, o sea, solo mirando así los pares ordenados. Y le puse así, en X como es la parte real, en la Y es la compleja con el valor de Y. Y ya. Y, por Eso. ejemplo, tú lo aproximaste a 0,62. Entonces dijiste, bueno, La escala era de 0,1 cada cuadrito, entonces se pasaba del 0,5, le cogí 0,61 y lo mismo abajo, por la escala que era de 0,1. Eso le digo, en X era la parte real, en Y la parte compleja y le puse el link. ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, todo lo que tú hiciste varias cosas. Tú hiciste una visualización del punto marcado aquí en el plano cartesiano. Hiciste una serie de cálculos proporcionales para ver cuál era una buena aproximación para las soluciones. Y después hiciste la traducción a un número complejo porque dijiste, bueno, la parte real negativa y después la parte compleja va acompañada de un i. ¿No? Por ejemplo, no lo pusiste como para ordenado. Así que Sí, hiciste varias cosas, probablemente más o menos de manera automática. Y en el caso de Susana, lo hizo aplicando trigonometría. En el caso por ejemplo, Morelo lo resolvió con GeoGebra. ¿Y encontraste algún comando que resuelva ecuaciones complejas? Sí, con raíz compleja. Raíz compleja. Veamos, raíz. Aquí está, compleja. Mira, es interesante porque uno tiene que ingresar un polinomio. ¿Qué polinomio ingresaste? X cuadrado menos 2. X cuadrado. ¿Y por qué menos 2? Perdón, X cubo. X cubo, ahí sí, ya me está asustando. Perdón. Y mira, y ahí te tira esas soluciones que están ahí. Entonces tú dices, bueno, yo Ya, lo que y ahí visualmente vi cuál era el que estaba marcado en rojo, que era el de arriba, pero no pude poner la respuesta, no me dio tiempo. Ya, bueno, quizás lo que pasa es que lo reduje el tiempo pensando en el tema del taller. Ya, pero por ejemplo, tú aquí también hiciste un trabajo con un software que es buscar el comando que ejecutará un proceso y después de eso ubicaste las soluciones, visualizaste cuál era la que correspondía y bueno, la podrías haber colocado en el resultado. Lo interesante es también que, por ejemplo, uno puede ver que el sistema
hace una serie de diferencias. Por ejemplo, diferencia una respuesta. ¿A dónde tengo la respuesta acá? Diferencia una respuesta aproximada de una exacta. Por ejemplo, aquí hay otra respuesta que voy a mirar porque tiene un puntaje distinto. Dice, mira, esta dice, tu respuesta es una de las soluciones de la ecuación, pero no es la que está marcada en el gráfico con el punto rojo, por lo que se cumple que es igual a 2. O sea, el problema no es que no soluciona la ecuación, sino que es ese punto azul que está ahí, y no el punto rojo que pedí acá. Bueno, además, uno puede ver que en este caso específico no pide la misma, no pide la de abajo, sino que pide la de acá arriba. Así que, bueno, ahí hay una cuestión aleatoria entre la solución que pide, a veces pide la de arriba y a veces pide la de abajo, y en este caso, dada esa solución, dice que es una solución de la ecuación, pero que no es la solución que se pedía. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, así rápidamente en esto que ustedes hicieron en este rato, que realizaron distintos trabajos matemáticos en su amplio sentido. Por ejemplo, algunos utilizaron algunas propiedades o teoremas propios que son de la trigonometría, otros hicieron una visualización directa en el gráfico, otros hicieron una entrada por un trabajo más bien instrumental a través de algún artefacto. Y, por ejemplo, yo acá, pensando en si no resultaba lo de la plataforma o se quedaba pegado, igual pegué unas imágenes. Y, por ejemplo, uno la podría haber escrito así, que es parecido a lo como lo escribió Susana, o así a través de una visualización. Y en este caso, uno puede, lo que les mostré delante, que el feedback es distinto. En este caso dice que la respuesta es exacta, y aquí, por ejemplo, dice que la respuesta es aproximada. Y además, bueno, aquí no se ven completamente como a mí me gustaría, parece que lo agrandé mucho el algoritmo, pero aquí aparecen las soluciones escritas en forma rectangular, con raíces, y en este caso le pregunta, ¿podrías escribir la solución exacta en su forma rectangular? Si tu respuesta es distinta a la que entrega el sistema, ¿podría justificar matemáticamente por qué son equivalentes o por qué son iguales? Y en este caso le hace una pregunta similar, es decir, yo cómo puedo ver que esta respuesta que tú ingresaste, en este caso yo, que hice el pantallazo, es igual a esta de acá. ¿Cómo yo puedo justificar que estas dos son iguales? Yo esto no lo mostré, pero uno, por ejemplo, también podría pensar en dar una solución paso a paso. Y, por ejemplo, una posible solución para este problema, y que de hecho nadie de acá al parecer la utilizó, fue utilizando completación de diferencia de cubos. Entonces uno esto lo escribe como una diferencia de cubos, factoriza, y lo que queda es la solución real, y de aquí, de esta cuadrática, aparecen las dos soluciones que son las complejas, que es otra posibilidad. Entonces, si de nuevo miramos el esquema, lo que se pretendía con esta tarea era que de partida hubiesen varios caminos distintos para trabajar. O sea, precisamente que algunos utilizaran el gráfico para solucionarlo y que el sistema, por otra parte, no les dijera que estaba malo si es que era una respuesta aproximada, que lo tomara como parcialmente correcto. Que también algunos pudiesen hacer una entrada instrumental a través de algún artefacto que tuviesen a disposición, que eso uno no lo puede evitar porque los estudiantes tienen acceso a ello, y también una génesis discursiva a partir de la justificación de ya sea la respuesta que tiran los software o la diferencia entre la solución que él plantea y la solución que plantea el sistema. Entonces, a partir de eso se planteó la solución. Entonces, yo en este caso les mostré las soluciones complejas de una ecuación de grado 3, la distinta representación algebraica de las soluciones complejas, la representación gráfica de las soluciones complejas, la relación geométrica entre las soluciones complejas, y la distinta forma de escribir una raíz, la diferencia entre solución exacta y aproximada. Y hay otro punto que no sé por qué no se ve completo, pero hay otro punto ahí que seguramente no sé qué tan importante, así que ya ni me acuerdo.
En la parte de la tarea, uno podría pensar que uno define el tipo de tarea. Primero, encontrar una de las soluciones complejas de una ecuación de grado 3. ¿Y por qué no todas? Una, porque, por ejemplo, si incluso utilizan un software que sean capaces de distinguir cuál es la que se les está pidiendo. El objeto matemático se podría decir que una ecuación de la forma z al cubo igual a a con a en z. Una solución real en el eje y dos soluciones complejas. El contexto es geométrico. Las soluciones se muestran una relación de equidistancia entre ellas. Y de hecho, por ejemplo, una de las preguntas que aparece de manera natural cuando uno tiene una clase para trabajar con esta tarea es si es cierto que forman un... ¿Cómo se llama? Si estos forman un triángulo equilátero. Entonces, aquí mismo, si yo las tengo en GeoGebra, este triángulo de aquí es efectivamente equilátero porque eso es lo que dice en la tarea. Un polígono regular, en este caso el polígono regular de n lados sería de 3 lados, por lo tanto ese polígono regular de 3 lados se llama triángulo equilátero. ¿Cómo uno podría justificar que efectivamente las soluciones complejas forman un triángulo equilátero? ¿Eso siempre es cierto o solo en este caso particular? Si yo cambio el n por un n igual a 4, ¿sigue formando en este caso un cuadrado o forma un cuadrilátero o no forma nada? ¿En qué caso lo forma y en qué caso no? Entonces, a partir de la tarea uno puede hacer una serie de preguntas que de alguna manera lo que uno tiene que intentar es incentivar es la justificación. Y particularmente, cómo está presentada la tarea en un soporte digital, bueno, este caso, con validación automática. Entonces, en el enunciado hay elementos aleatorios. Para la actividad de clase es solamente si da la solución de arriba y la de abajo. ¿Por qué se fijó el resto de los parámetros? Porque la idea es que todos pudiésemos discutir sobre la misma tarea. El sistema de entrada es escritura de símbolos matemáticos mediante un editor. El sistema de validación valida tanto respuesta aproximada, exacta y equivalente. Y el sistema de feedback es un feedback de tarea, porque te dice si es correcta, incorrecta o parcialmente correcta, y de proceso, que es la última que le mostré, y en función de la respuesta del estudiante. O sea, toma la respuesta del estudiante, de alguna manera hace un cálculo interno, y a partir de eso da un feedback. Yo les voy a mostrar otro ejemplo. Esto se aplicó en un curso de formación de profesores y aquí está la El solución. problema de esto es, lo que dijo Jorge, es cómo calcular la ecuación en este caso. Sí, igual me cuesta entenderlo. Porque entiendo el raíz cúbica, pero ¿puedo determinar la medida del lado o no? Es que para eso igual necesitaríamos saber cuánto vale el vértice, ¿no? El vértice de arriba. Sí, al menos uno de esos datos. Sí, al menos uno de los datos. Ah, mira, este es el más difícil, el otro daba exacto, justo en el 1. Oye, pero espérame, tú me estás diciendo, este punto del origen tendría que ser como el centro geométrico de la figura, ¿no es cierto? ¿Sí? Que sería como el centro de gravedad, ¿o no? Sí, pues porque, bueno, en este caso todo coincide porque supone que un triángulo rotado justo en el origen del plano. Pues. Podría ser Y este triángulo tiene que ser equilátero, ¿no? Sí, pues, debería ser todo igual. Ya, porque entonces esta distancia que es la raíz cúbica de 2, esto se cumple que es 2 a 1. Pues. Entonces esto sería raíz cúbica de 2 partido en 2, ¿no? Ah, ¿Ese pedacito? Sí, pues justo la mitad. Pues. Entonces ya tiene la diagonal y tiene el lado y podríamos saber esa altura. Esta. Sí. O para abajo o para arriba, da lo mismo, que va a ser la misma. Sí, porque debe ser la misma. Ah, pero mira, si tengo este valor, que es eso mismo que está 3 haciendo medio raíz cúbica, ¿o no? ¿De 2? Déjame escribirlo para mirarlo. Entonces, tenemos la distancia
sabemos que... Entonces yo ahí en delante, ese número donde tú tienes el mouse, en delante que hayas ¿Ya? puesto en el 1, entonces yo conocía la diagonal. Entonces, ahí hay, en ese video, bueno, aquí hay otra parte del video que no la voy no lo voy a mostrar, pero más o menos ahí después sintetizan todo eso que estaban viendo, qué relaciones se producían, y al final resuelven el problema. Entonces, en esta uno se pregunta cuál es el trabajo matemático efectivo que se realizó. Y obviamente el trabajo matemático difiere en cada uno de los que hoy día presentaron, y difiere también del trabajo matemático que estaban realizando estos profesores que estaban en un curso de formación continua, donde utilizaban una serie de propiedades geométricas para poder encontrar la raíz que faltaba. Entonces, uno se pregunta, bueno, en este caso, ¿se puede hablar de un trabajo matemático completo? ¿Cuál es el rol de las máquinas matemáticas disponibles? ¿Y cuál es el significado que entrega el artefacto? Porque, por ejemplo, si el artefacto dijera tanto que las soluciones aproximadas como exactas son iguales, da un significado. Si dice que son distintas, da otro significado distinto. Entonces, y así otros significados que pueden aparecer acá. Bueno, hasta aquí llega lo que yo quería discutir, y ahí os dejo abierto el micrófono para que hagan sus comentarios, sus consultas. Y les voy a dejar disponible en el curso de la plataforma. Les voy a activar los otros cuestionarios para que ustedes, si quieren, los miren. Porque los dejé ocultos porque, ¿cómo se llama? Porque quería que nos concentráramos en este que les mostré, pero ahora si ustedes actualizan les van a aparecer varios cuestionarios más relacionados. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora si el n es igual a 5? Ya no me sirve la factorización, por ejemplo. Necesariamente tengo que utilizar la raíz enésima del número complejo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo yo podría evaluar esto? Entonces, para la evaluación se utiliza esta misma versión, pero aleatorizando todo. O sea, cambia el n, cambia el punto que se marca, cambia, y cada uno tiene valores distintos. Así que eso era lo que les quería presentar. Que espero no haberme pasado mucho rato en esto. No, Jorge, muy interesante. No, un poquito te has pasado, pero creo que valió la pena porque ha sido bastante dinámico, ¿no? Sí, efectivamente, Morelos también está dando aplausos, yo también colocaré los respectivos aplausos porque es bastante lo que hemos discutido teóricamente en un taller o en una presentación así más dinámica. Creo que es más fácil de entender para los participantes sobre lo que estamos intentando desarrollar sobre el trabajo matemático instrumentado, ¿no? Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta o un comentario, puede abrir su micrófono sin problema o escribirlo por el chat y bueno, podemos conversar. Sí, esta es la parte que a mí me interesa, que ustedes digan lo que piensan, el análisis que pueden hacer a partir de los datos. O sea, piensen que esto se podría dar en una clase, y esto yo no lo estoy pensando para una clase de secundaria, lo estoy pensando para profesores en formación, donde tienen que ver números complejos, por ejemplo. O para profesores en formación continua, donde, claro, hace tiempo que no han visto números complejos y de alguna manera los saca de su confort de los temas que ven tradicionalmente. Así es, no sé si alguno de ustedes desea hacer alguna... Muy tarde ya se quieren ir para la casa. A ver, Lourdes, sí, Lourdes, buenas noches. Sí, hola Jesús, buenas noches. Profesor Jorge, muy interesante el trabajo, por lo que motiva a que se pueda explorar las diferentes maneras de resolver, ¿no? En este caso, esa situación. Yo me estaba preocupando, por ejemplo, en buscar el par ordenado y no necesariamente la forma que se han presentado, ¿no? Pero también un poco yo preocupada porque ahora nomás, por ejemplo, en la institución donde laboro, dentro de los contenidos de Matemática 2, se está revisando si el trabajo con los números complejos, o se va a ir tratando, o se va a seguir tratando los números complejos dentro de los contenidos del curso o de la asignatura.
pero si pudiéramos todos los docentes de matemática entender la riqueza del trabajo que conlleva resolver solamente, por ejemplo, este problema, todos los puntos, las formas como lo han hecho varios de los colegas que han resuelto, sería muy rico, ¿no? O sea, ver desde ese punto, no solo del hecho de que, pero no se utiliza mucho, ¿no? Ver ese punto, plantear esa situación, de repente, mira cómo, por ejemplo, la colega solamente planteó desde los lados, ¿no? Del vértice, solamente viendo la figura. Entonces, es un hecho muy importante, ¿no? Yo creo que investigaciones como esta lo que van a hacer es hacernos reflexionar sobre lo que realmente estamos haciendo con la educación matemática, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, estaba súper interesante. Muchas gracias, Lourdes, por tu comentario. Gracias, Lourdes. Ujú. Gracias, Lourdes. No sé si alguna otra participante desea intervenir o hacer alguna pregunta, tal vez. ¿Qué tal, Jorge? Yo, profesor Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Oye, bueno, primero felicitarte por la presentación, estaba bastante interesante, pero me quedó una pequeña duda que lo dijiste al comienzo de tu presentación. Eh, Pusiste unas estadísticas, unos datos sobre los estudiantes que desertaron, mejor dicho, los estudiantes que tienen tecnología, los estudiantes que tienen el uso de algún software, todo eso. Bueno, de todas maneras son realidades diferentes, tanto la tuya como, bueno, de Chile, como la de nosotros de Perú, pero capaz la problemática es igual. ¿Qué pasa con los estudiantes? Y lo digo porque creo que trabajas en algo de educación que vi por ahí. ¿Cómo afrontan ustedes el tema de los profesores, digamos, que no tienen acceso a eso? O sea, está bien, al profesor lo podemos sacar de su zona de confort, ¿no? En algún momento y llevarlo a la zona de tecnología donde puede interactuar con los estudiantes, todo bien, pero ¿cómo los ven ya desde su punto de vista capaz un poco personal, lo que has notado, ¿no? Y si esas estadísticas que tú has visto que tienen los alumnos al usar tecnología, si también existen alumnos que no tienen ningún acceso o no tienen, ¿cómo se podría capaz no sé, en un trabajo o llevarlos a esta tecnología como la que tú presentas hoy, ¿no? Bueno, principalmente esa era mi pregunta. Bueno, de hecho, una de las diapositivas que presentaba era que el año pasado en Chile se hizo todo el año, desde marzo hasta diciembre, en general se hicieron clases virtuales de emergencia, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Y precisamente el informe mostraba que en el quintil de menos recursos solamente ni siquiera el 30% tenía acceso. Ahora, yo creo que es una opinión personal, que ese es un problema que tienen que resolver los estados y los gobiernos. Uno como profesor, si está en una institución, por ejemplo, en una institución escolar, es el director a su vez que se tiene que hacer cargo de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Y el profesor obviamente generalmente pone todos incluso sus recursos a disposición de poder ayudar en esto, y por ejemplo aquí se dio que habían estudiantes que no tenían conexión y los profesores iban y le iban a dejar guía y después, 2 semanas después, la iban a buscar para intentar dar algo de continuidad al tema educacional. Pero yo creo que en las manos de nuestros profesores, o sea, de los profesores no hay mucho que hacer, salvo que apoyar cuando lo podamos hacer, porque en realidad tiene que ver con políticas públicas. O sea, los países en general, hoy día yo diría que si se habla tanto del tema de la alfabetización digital y el acceso a tecnología, así como hay una preocupación de que en cada casa hay agua potable, y aún así hay lugares en nuestros países donde no hay agua potable, también debería haber un acceso a Internet, por ejemplo. Sí, por supuesto, Lourdes, después lo que quieras. Sí, mira, yo te quería preguntar, si bien es cierto, nosotros los docentes aquí en Perú también estamos afrontando varias situaciones, entre ellas es eso de asumir, de empujar la roca, ¿no? Pero en todo caso, me preocupa una situación, no sé si veo que haces investigaciones en este tema, si has llegado a esa misma preocupación, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con GeoGebra.
No es el uso de las simbologías o lo matemático formal, ¿no? Por ejemplo, si tú pones para un par ordenado A paréntesis 3 punto y coma 4, por ejemplo, ¿no? Tú en el GeoGebra, por ejemplo, no puedes poner así, porque si no lo reconoce otro objeto, tienes que poner coma. Y entonces tú cuando estás en las clases diciéndole al estudiante, es matemáticamente, hay que respetar el lenguaje matemático, no se olvide, no es coma, porque si no, ¿cómo vas a escribir el 3,7 o punto y coma menos 1,5, etcétera? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces, cuando de pronto tú muestras en GeoGebra algo y vaya, que te encuentras con la coma en lugar del punto y coma, ¿y cómo le dices eso, no? Entonces, el lenguaje matemático en esa parte, no solo eso, porque hay otros elementos también que ver, ¿no? Y no solo en GeoGebra, sino también en la calculadora, no es coma decimal, sino punto. Entonces, en el Excel nada más. Y entonces, hasta el punto hemos llegado de que nuestros alumnos cuando hacen algún procedimiento, ponen en el desarrollo asterisco de la multiplicación del Excel en lugar de repente del por, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿te ha generado alguna preocupación? Digo, ¿no? Porque hay que ver también eso, ¿no? El lenguaje matemático, el lenguaje formal, no sé. Bueno, de hecho, en el trabajo en tecnología es precisamente uno de los primeros fenómenos que se observó y que tiene que ver con las dificultades que son de tipo instrumental. Porque, por ejemplo, ese hecho que tú dices de las comas y de los puntos que están en distintos software, y de hecho, los mismos objetos se escriben de forma distinta en software distintos, tiene que ver con un tema netamente instrumental. Entonces, efectivamente es un problema y es un problema que hay que tomar en cuenta. Entonces, no se le puede como sacar el bulto a eso, más bien es como, es algo que lo que hay que discutir. De hecho, por ejemplo, precisamente yo estoy haciendo un ramo de tecnología para profesores de matemáticas en formación, primer año, y estamos viendo análisis de datos mediante hojas de cálculo, Excel y la hoja de cálculo de Google. Por ejemplo, una de las primeras cuestiones que vimos es que si queríamos hacer algo en un software que estéticamente se ve igual al otro y lo queríamos hacer en otro lado, los comandos se llaman distintos, se utilizan de manera distinta, entonces es algo propio de la tecnología y que uno no lo puede evitar porque finalmente tiene que ver con decisiones del desarrollador o de los desarrolladores. Incluso aquí mismo, por ejemplo, uno de los conceptos que yo les mencioné era el tema de la relatividad epistemológica, y uno, por ejemplo, podría pensar en la relatividad epistemológica cuando vemos estas soluciones en las raíces complejas. Uno se pregunta, ¿esas son las soluciones de esta ecuación? Son las soluciones aproximadas, pero aquí utilizan un igual. Y, por ejemplo, si ustedes utilizan el GeoGebra de escritorio, le tira menos decimales, le tira 1 o 2 decimales de acuerdo a como ustedes lo tengan configurado. Y, por ejemplo, uno se podría preguntar aquí mismo, además de la sintaxis, como tú dices, si, por ejemplo, yo intento demostrar que este es un triángulo equilátero, ¿lo podrá hacer a partir de estas aproximaciones? O sea, si yo, por ejemplo, calculo el ángulo, ¿realmente diría que es 60 o no? Y si dice que es 60, ¿está bien que diga que sea 60? O sea, son cuestiones que finalmente de alguna manera problematizan los software. De alguna manera yo creo que hay que entender que los software tienen una validez epistemológica relativa. Es algo que uno tiene que tomar en cuenta siempre y además que se producen problemas de tipo instrumental. No sé si respondí tu pregunta, Lourdes. Sí, gracias. En todo caso, siempre como profesores tenemos que estar invitando a los alumnos. Ojo que este punto lo dice GeoGebra, pero formalmente coma, decimal y eso, ¿no? Entonces ayuda en esa parte. Pero sí me genera bastante preocupación porque ya los alumnos como que se mecanizan y escriben tal como lo ven, ¿no? Eso era. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Lourdes. Bueno, no sé si hay otras consultas o preguntas. ¿Puedo? Claro, por supuesto. ¿Será que hora es? 7:30, ya las últimas y luego las demás van por... Jorge, ¿puedes compartirnos ahí por el chat tu correo? Así las personas que deseen hacerte algunas consultas o también podrían hacerlo luego. Sí, disculpa. Modo de reflexión, solamente que
cuando, por ejemplo, nosotros que trabajamos con profesores, yo trabajo en una universidad acá en Chile, que son profesores por lo general también mayores, no son muy cercanos a la tecnología, entonces cuesta, por ejemplo, decirles trabajemos con Moodle. Entonces, y creo que va a ser difícil, o sea, sería como educar a lo mejor, o sea, que haya ahora, a partir de este momento, digamos, como a lo mejor replantear también en la educación, en la formación de profesores, herramientas, asignaturas, una asignatura en particular que dé la herramienta necesaria para que los profesores en el futuro comiencen a utilizar estas herramientas, porque es complejo, o sea, programar, por ejemplo, esos problemas que pone Jorge ahí, hay que acercarse a ese mundo que no estamos como muy lejanos con respecto a los otros profesores, porque las clases son, por lo general, o sea, pizarrón, lo normal, o sea, normal, entre comillas. Entonces la reflexión que a mí se me hace es como que a lo mejor podríamos comenzar a replantearnos estos temas en la formación de profesores, pero así seriamente, digamos, como una asignatura que dé herramientas necesarias en GeoGebra, bueno, también, o sea, vimos ahí Wolfram Alpha, que da hartas cosas interesantes, saber qué son esas cosas, o sea, no sé, eso, para modo de reflexión solamente. Gracias, Jorge, por la presentación, súper buena. Gracias, Sole. Gracias. Gracias, Soledad, por tu participación también y por estar aquí compartiendo esas reflexiones que son importantes también para todos, ¿no? Porque nuestras realidades en América Latina, independientemente Perú, Chile, Argentina, Colombia, etcétera, son muy similares y todos que nos enfrentamos a estos medios virtuales ahora, a este trabajo en esas circunstancias especiales, estamos inmersos y hemos entrado así directamente y a veces tenemos esos problemas y también estos espacios son importantes para compartir esas inquietudes y necesidades y tal vez también algunas posibles soluciones o explicaciones del por qué, como cuestionaba o preguntaba Lourdes, ¿no? Sucede esto. Hay cuestiones epistemológicas mismas de la tecnología en las que claro, interfieren en nuestra visión desde la matemática, que es otra epistemología. Entonces hay unas cuestiones ahí muy interesantes que se contraponen, pero a la vez también se complementan. Bueno, creo que por hoy es todo. Vamos a oficialmente agradecer a Jorge Gaona, como siempre, muy generoso él con su tiempo y con los conocimientos que tiene. Muy interesante la conferencia, sobre todo porque nos ha hecho reflexionar y como dije, ¿no? Directamente in situ, en vivo, y entender un poco lo del trabajo matemático instrumentado. Gracias, Jorge, en nombre de RITMA, de la red RITMA, de RITMA Perú y de también la maestría en enseñanza de las matemáticas de la PUC y del Instituto de Investigación en Ciencia de las Matemáticas. Te agradecemos por la generosidad y esperamos seguir contando contigo, por supuesto, ¿no? Cuando Gracias por la lo invitación y solicitemos. fue un agrado. Y bueno, de hecho, con respecto a lo último comentario que hizo Lourdes acá en el chat, efectivamente, por ejemplo, yo trabajo con un software con el cual tenemos mucho contacto con los desarrolladores. Y precisamente por este tipo de cosas. Es como una cuestión que es clave hoy día, es diferenciar lo exacto de lo aproximado, porque eso ya genera un montón de problemas. O sea, que en una calculadora una presione pi y diga igual y salga el resultado, eso ya genera una serie de problemas que todos y todas conocemos. Así que yo creo que esa relación se tiene que dar, pero finalmente no son tan sencillas tampoco. Cada uno tiene como sus demandas, incluso son culturales. En algunos lados los decimales son con coma, en otros lados son con puntos, en otros lados es un espacio. Entonces es un tema súper, súper complejo, pero bien interesante. Listo, gracias. Gracias, Jorge, y gracias a todos entonces por su participación. Por favor, a todos pido aplausos para Jorge, aplausos virtuales.
allí con las reacciones del Zoom para agradecer a Jorge por la presentación del día de hoy. Muchas Listo, gracias. Jorge, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias también. Ya, Verónica. Puse a los demás en sala de espera ya que no salían. Ah, yo los eliminé. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué malcriada! No leí que decía en sala de espera, leí abajo que decía eliminar, los eliminé. Espérate, déjame detener la grabación.